Jesús miraba a la muchedumbre y se compadecía, porque estaban como ovejas sin pastor, cansadas y extenuadas. Cuando las ovejas están sin el pastor que les guía y les conduce hacia las fuentes abundantes y hacia los pastos para que se alimenten, si están sin un guía, lo normal es que se desparramen, se desperdiguen, cada una vaya por su lado y tengan dos riesgos: el de no encontrar el alimento y desfallecer, o el de encontrarse con el enemigo, con el lobo. El Señor ha venido a la humanidad a pastorearla, ¿verdad? A estar cerca de ellos. El buen pastor, como bien sabéis, da la vida por sus ovejas porque las quiere y las conoce por su nombre, ¿verdad? Y la humanidad intenta encontrar el camino adecuado, el sentido de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos sido creados? Esto es como la tarea perenne de la humanidad. Y lo que ocurre es que tantas veces, buscando realizar la vida, se dirige hacia lugares de muerte, y a lo largo de la historia vemos cuántos experimentos humanos que han intentado, entre otras cosas, por traer un ejemplo, intentar traer el paraíso a la tierra, ¿sí? Crear aquí una sociedad fraterna, en comunión, en justicia, y resulta que estas sociedades que han renegado de Dios y han intentado crear el cielo en la tierra, pues se han revelado como precisamente lo contrario. Recuerdo hace unos años un sacerdote francés que ha estado mucho tiempo en nuestra diócesis, en Getafe. Él nos decía a los sacerdotes jóvenes, en aquel tiempo éramos jóvenes, él nos decía: mi padre en París, en los años 50 del siglo pasado, tomó un tren que iba a Moscú, y ese tren existía con esta publicidad: el tren que te lleva al paraíso en la tierra. ¿Sí? La ideología comunista, que hablaba de el paraíso en la tierra, trajo lo que vimos cuando cayó el muro y vimos lo que estaba detrás del muro. Aparte de que ya fuera significativo que tuvieran que levantar un muro, no para que la gente no entrara, sino para que la gente no saliera. Hace un tiempo, no mucho, una persona me comentaba que él le había tocado estar en las fuerzas de seguridad de su país y que a lo que se dedicaba era a torturar. Y yo le decía: pero esto ¿cómo es posible? Sí, es lo que era la labor que teníamos que realizar. Y yo dije: pero esto, ¿quién te lo puede mandar? Y me dijo: bueno, debo decirte que nuestros jefes daban culto al demonio, y me enseñó los altares donde hacían sus ritos religiosos. Escuchábamos en la segunda lectura a San Pablo decir: cuando nosotros éramos enemigos, Cristo ha venido a entregarse por nosotros. ¿Alguien entregaría su vida por un justo? ¿No? ¿Entregarías tú tu vida? Pero entregarla es entregarla, morir. ¿Morirías? Es posible que por personas a las que quieres muchísimo, estoy convencido de que los padres que me estáis escuchando, os saldría, es decir, por mis hijos yo he dado la vida y la entregaría. ¿Y por un enemigo?
Lo que ha hecho el Señor es venir a dar la vida para intentar rescatarnos de este mal, de esta oscuridad, de este pecado, no porque nos lo merezcamos, sino porque lo necesitamos, porque así es el amor de Dios. Este es el regalo de nuestro Dios, que es amor, que es misericordia, que se compadece de nosotros y que viene a salvarnos, ¿no? Escuchábamos en el Evangelio que envía para sanar toda enfermedad, para curar las heridas. En estos momentos, aquí en esta bendita casa de espiritualidad de las Hermanas Oblatas, está teniendo lugar un cursillo de cristiandad, en el que yo estoy acompañando. Uno ve cuando el Señor entra y sana y cura dolencias y lepras y tristezas y heridas que a lo mejor llevan años, décadas. Y lo que ocurre cuando entra la misericordia de Dios y trae paz, esperanza, alegría. Esto lo hemos visto muchas veces. Muchos de los que me estáis escuchando también lo habéis visto en vuestra vida y en otros. Es decir, que lo que Jesús realizó, sanando, tocando, animando, levantando, resucitando, sí, volviendo a la vida. ¿Cuánta gente que vive como si fuera un zombi, muertos vivientes? Vivimos en una sociedad que intenta tapar y ocultar con la apariencia que todo va bien, todo va bien. Y hace 3 años pusimos en nuestras ventanas todo va a salir bien y todo va a ir bien. Pero pasó la pandemia tan dura, ¿verdad?, los efectos iniciales de este virus, y resulta que escuchamos crecimiento de enfermedad mental, ¿no? Hablamos con las hermanas hospitalarias, con los hermanos de San Juan de Dios, y nos dicen: nuestros centros están saturados, hay listas de espera. ¿Y esto por qué? Porque vivimos en una sociedad que le ha dicho a Dios: no te necesitamos, ya nos guiamos nosotros. Tenemos un chat al que le vamos a decir: GPT, ¿cuál es el camino de la vida? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿En qué consiste la salvación? Y te va a responder, La pregunta es: ¿eso es lo que da verdaderamente descanso y alegría a tu vida y a tu corazón? Esa es la razón por la que Jesús ha venido al mundo y ha llamado y ha fundado una iglesia, y la iglesia, que es su cuerpo, y nosotros sus miembros, estamos llamados primero a recibir esta salvación y a anunciarla, inicialmente en el pueblo de Israel, ¿verdad? A través del pueblo elegido se abre a que toda la humanidad sea elegida, amada, y entre a formar parte del rebaño, del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que venimos a renovar, a recibir, para poderlo vivir todos los días. Jesús eligió a 12, símbolo de las 12 tribus de Israel, para llegar al mundo entero. Así termina el Evangelio de San Mateo. Hemos proclamado hoy un pasaje del Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo concluye con el gran mandato: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Y esto nos lo dice a todos nosotros. Por eso el Papa Francisco ha acuñado una expresión fuerte para cada uno de los cristianos. Estamos llamados a ser discípulos misioneros. Y si no somos discípulos misioneros, si no somos de los que nos acercamos al Maestro para aprender el camino de la vida, o si no somos de los que colaboramos con Él a anunciar esta buena noticia, en verdad no somos seguidores suyos, nos falta. Si no anunciamos, tenemos una dimensión esencial de la fe cristiana que la estamos coartando. Vamos a pedirle hoy al Señor, en esta Eucaristía, escuchar estas palabras y creerlas, porque dice Jesús: vais a ir al mundo a sanar, a curar,
a levantar y dices, pero Señor, si yo no puedo, no te preocupes, es Él en ti. Si tú le dejas, Él hará maravillas en tu vida, las seguirá haciendo, te hará instrumento suyo de su amor y de su misericordia y verás los frutos del amor de Dios en tu vida y en la de los demás. Vamos a pedirle por medio de Santa María, la mujer creyente, elegida y amada, que recibe la llamada y se lanza a evangelizar. Vamos a pedirle a María que nos enseñe a acoger, a creer y a entregarnos, a ser ovejas, discípulos, para también poder colaborar con el buen pastor en la historia de la salvación. Vamos a pedirle esta gracia unos por otros en esta Eucaristía. Que así sea.